Un cordial saludo a los seguidores de Volt TV en 12 países, 353 ciudades de América. Y obviamente a la audiencia y seguidores del Pensamiento al Aire. Vamos a hablar hoy con el ingeniero William Giraldo Jiménez, el hombre que ustedes recordarán que fue el que asumió el mando y el control de la recuperación de la hidroeléctrica de Hidroituango. Historia para contar, pero como nos están viendo en muchos países nuevamente, vamos a tratar de, después de saludarlo, de enfocar un poquito la historia de lo que ocurrió en Hidroituango. Bienvenido al Pensamiento. Gracias Antonio por invitarme y por tenerme aquí en tu programa, y esperemos que lo que hablemos pues obviamente sea de mucha satisfacción para todos los seguidores y para todas las personas que viven atentas a tus programas. Gracias. Pero además hay que recordar que este año está Empresas Públicas de Medellín celebrando los 70 años de constituida la compañía, que eso es un logro inmenso en un país en el cual las empresas no duran tanto tiempo. Y esta se ha proyectado de una manera impresionante, no solamente en Colombia, sino en otros países de América. William, ese logro son 70 años. ¿Usted cuántos años lleva trabajando en empresas públicas? Yo llevo 37 años trabajando en la empresa. Más de la mitad de lo que tiene la empresa lo llevo yo en ella. Y ese proceso de transformación ha sido bellísimo, ¿no? Sí, claro, obviamente uno le ha tocado muchos desarrollos y mucho crecimiento en la organización, muchos cambios de ella misma, y obviamente a la par de los cambios de ella, el crecimiento y el cambio del desarrollo también de uno como persona, como ingeniero, como ser humano, también es bastante. Entonces me ha tocado estar como viviendo las dos partes de lo que son las transformaciones. Obviamente le ha tocado tener presidentes muy buenos, otros buenos y otros muy malos, ¿no? De todo hay, pero yo soy un convencido que uno no trabaja para un gobernante o para un dirigente, uno trabaja para una organización, y más en esta empresa donde siempre hay que pensar es en el largo plazo, en el largo plazo y en las comunidades. Las necesidades de las comunidades no cambian, antes ellas varían, pero van creciendo. Y una empresa como EPM lo que busca es suplir las necesidades de las comunidades. Entonces, ese es el papel de nosotros como funcionarios, y los dirigentes van y vienen y cambiarán unas cosas, cambiarán otras, por la organización tiene que seguir. Y en eso nosotros como funcionarios tenemos que ser muy conscientes para poder seguir haciendo que la empresa sea grande y que siempre esté supliendo las necesidades de las comunidades donde estamos. El norte es claro, ¿cierto? En cuanto a la filosofía de empresas públicas, servicio, comunicaciones, transformación, constantemente, ¿no? El norte es claro que nos debemos a lo que son las necesidades de la sociedad, y es claro que el municipio de Medellín es el dueño y es el que, obviamente, con los recursos que la empresa le transfiere, hace cosas mucho más grandes para la ciudad y para el departamento y para el país. Entonces, yo creo que eso, en ese mundo nos movemos y nos tenemos que seguir moviendo durante 70 años más o muchísimos años más. Esperemos que sean muchos más, ¿no? Esperemos que sean muchos más. Como diría algún sacerdote, por los siglos de los siglos, amén. Hombre, William, hemos tenido muchas crisis también de algunos factores de riesgo que han sucedido en algunas hidroeléctricas. Recuerdo la de los cables, recuerdo aquí pues mencionando Hidroituango, pero también hubo otras, también de inundaciones, ¿o no? También hemos tenido otras, tuvimos en playas problemas con los cables y con los transformadores, después tuvimos problemas también en playas con una inundación, en la sierra tuvimos problemas también con la máquina, con una de las máquinas a gas, y en Guatapé con los cables, y en Ituango con
con los túneles, pero... Pero ¿a qué quiero llevar? Que usted ha sido el que ha solucionado todos esos problemas. Pues no todos, no me han tocado todos, pero de alguna manera he estado cerca de ellos. En Ituango me tocó estar mucho más cerca, no solo, obviamente. Al lado de uno siempre hay muchísima gente. Claro, hay un equipo acompañando, humano. siempre hay. Y los problemas, los grandes problemas no son porque los solucione una persona. Es mucha gente ayudando apoyando. Y mucha gente empujando. Pero hay un liderazgo, ¿no? Sí, normalmente hay quien marque las pautas, claro, y tiene que marcar un ritmo para poder seguir. Y eso es lo que ha hecho usted. Y poner en sintonía a toda la gente y los recursos, para buscar los recursos para que eso se pueda hacer que suceda, mejor dicho. Y sucede, ¿no? Y sucede. Si uno se queda quieto, las cosas no van a pasar. Hombre, William, si uno se pone a recordar ese momento tan terrible del proyecto, al final de cuentas, después de 5 o 6 años, ¿no? 5 años. Ya llevamos 7 años, 8 años, vamos, 8 años de estar en esta lucha, en el momento, ¿qué puede decir uno? ¿Cuál fue la causa o causas de esa gran crisis? A ver, decir que uno va a encontrar la causa a raíz de algo que puede tener tantas posibilidades de haber ocurrido es muy difícil. Y digamos que los estudios de causa raíz dan razón de que pudo haber unas 26 posibles mini causas que llevaron a una consolidación de todo y causaron el desastre. Yo, después de todo lo que me ha tocado vivir durante estos 37 años y haber trabajado en plantas tanto y haberme tocado muchos siniestros en transformadores, en generadores, en muchos equipos, en las mismas plantas, hay una cosa que yo he aprendido, y es que los grandes accidentes siempre se inician con pequeños detalles. Cuando uno deja pasar esos pequeños detalles y no los atiende, muy seguramente más adelante van a ser una catástrofe que se originó en una bobada. Por eso, digamos que la tarea de uno como ingeniero de operación, de mantenimiento y en general, o de riesgos, es estar, o como papá inclusive, es estar pendiente de los detalles para que no vaya a ocurrir una catástrofe. Eso desde el punto de vista técnico. Pero yo soy un tipo muy creyente, yo creo en Dios, yo soy ingeniero, pero yo creo en Dios, y soy un convencido que los enredos espirituales en que los metemos los seres humanos también se pagan en el trabajo y se pagan en los proyectos. Y esos enredos espirituales también nos causan situaciones adversas. ¿Y en este caso qué notaste de eso? En este caso, Hidroituango ha tenido muchos enemigos no técnicos. Enemigos que por simple y llanamente que en Antioquia no exista Hidroituango, o que PM no la haga, o que no se haga el proyecto por cualquier interés, empieza a crear una mala atmósfera y una muy mala energía a todo lo que allí se hace, y eso es muy difícil luchar contra eso. Hay que tener mucha capacidad. Yo soy convencido que sin las oraciones de tanta gente, el proyecto no se hubiera salvado. Nosotros, Antonio, había momentos que la ingeniería se tenía que hacer a un lado porque no teníamos nada que hacer. Y de un momento a otro encontrábamos la salida. Yo siempre digo que nosotros en Ituango cambiamos el álgebra y la calculadora por la Biblia y la camándula. Sí, hombre. Porque si no hubiera sido así, no hubiéramos salido. Y obviamente como ingeniero a uno le corresponde hacer lo que le toca. Buscar los recursos, mover equipos, mover máquinas, mover gente, meterse, arriesgarse, arriesgar la vida, poner en juego la vida de tanta gente que está en el proyecto por buscar salvar el proyecto. Pero con la ayuda de Dios hemos ido saliendo y hemos ido sacando el proyecto adelante. Y hasta hoy, gracias a Dios, no hemos tenido ningún accidente mortal en la recuperación del proyecto. Durante estos 8 años, del 2018 al 2025, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna situación en razón de la recuperación que hubiéramos tenido muertos. No, y eso es increíble porque se puso en riesgo la vida de miles de personas. Sí, señor. Y de comunidades enteras río abajo, ¿no? Aguas abajo estaban en riesgo unas 170.000 personas,
cuando estábamos en plena contingencia, que el río se nos podía subir por encima de la presa y estaban en riesgo toda esa cantidad de personas en la comunidad y eso era muy delicado. Entonces, llegar a este punto donde tenemos 4 máquinas generando y otras 4 máquinas en plena recuperación buscando ponerlas en servicio en el año 2027, ya es mucho hablar. Entonces Dios siempre ha estado presente y yo por eso digo que las oraciones de muchísima gente que estaba pendiente cuando escuchaban las noticias, cuando escuchaba situaciones de Ituango, esas oraciones nos han ayudado mucho. ¿Qué faltó? ¿Qué fue ese? ¿Qué le faltó al río? ¿Bajar o qué pasó que no tumbó la presa? No, el río nos manejaba. El río es el dueño de la región y es el que nos... ahí no había ingeniería contra lo que el río quería hacer. El Papa Francisco decía que Dios perdona todo, el hombre algunas cosas y la naturaleza no le perdona a uno porque ella manda sobre nosotros. Entonces, y tiene memoria, ¿no? Tiene memoria y ella no se deja hacer lo que el hombre quiera. Entonces el río en ese momento, en plena contingencia, uno esperando que el río viniera desde Pintada con menos agua y él traía más agua. Y por eso hubo que tomar la decisión en la organización de tirar el río por Casemáquina. O sea, como dice el gerente John Maya, tiramos el río Cauca por la sala de la casa. Y eso hizo que todos los equipos que teníamos allí, toda la obra civil que teníamos allí desarrollada durante prácticamente 8 años, 9 años, se destruyera toda. Lo único que quedó en pie fueron las cavernas y eso... ¿Y no colapsaron? No colapsaron. Eso que era otro riesgo, ¿no? Eso era un riesgo muy grande. 15 días más nosotros con el río por Casemáquina se hubieran colapsado, porque ya habíamos encontrado quedadas muy grandes, huecos muy grandes por debajo de los cimientos de las cavernas. Entonces 15 días más y se hubiera colapsado, se hubiera caído las Casemáquinas, se hubiera caído. No hubiera recuperación del proyecto. Ya se perdía. Se perdía el proyecto. Ese sufrimiento, me imagino las noches tuyas de gloria a tu Señor y los hijos, sin contar las de familias de miles de trabajadores, debían ser terribles. Uno se pone aquí nostálgico, ¿no? Muy difícil, era muy complejo y tal vez a uno lo que yo decía era que el desánimo y la tristeza nos la rotábamos entre todos, entre los funcionarios que estábamos allí, las familias y en general todos los que estábamos luchando, porque si coincide esa tristeza en todos no hay proyecto, no hubiera habido proyecto. Entonces casi que uno veía cada día distintos tristes. Entonces uno podía decir, vengamos para adelante que aquí hay, entonces animaba a los otros y llegaba el momento en que lo animaban era uno, no, venga que esta salimos y seguíamos. Yo me levantaba prácticamente a las 5 de la mañana, iba al restaurante y lo único que veía era caras largas y gente mirando al piso, porque era un desastre. Ingenieros que uno nunca imaginó por su veteranía y por su capacidad, verlos bastante abrumados con la situación porque la salida no se veía. Pero digamos que con el esfuerzo de todos, con la ayuda de todos y con el acompañamiento de mucha gente, poco a poco fuimos haciendo cosas. Hay una frase que yo me aprendí, se la escuché a uno de los sobrevivientes del avión de los Andes, de los jugadores de rugby que se estrellaron en los Andes. Alguna noche de esas que usted dice me quedé viendo televisión y mi Dios le pone a uno las cosas y me quedé viendo y estaban presentando... La película. No estaban presentando la película, sino como un documental con uno de los señores, que ya estaba veterano. Y él decía que ellos habían empezado haciendo lo necesario, después hicieron lo posible y después terminaron haciendo lo imposible. Esa frase es de San Francisco de Asís. Él fue el que originalmente la dijo, San Francisco de Asís. Y es una frase que para nosotros en el proyecto, para mí, es completamente aplicada. Nosotros empezamos haciendo lo necesario, no venga, busquemos que no haya una comunidad que se nos mate porque aquí no hay más que hacer. Entonces metamos el río por Casemáquinas y sin saber qué iba a pasar. Y ahí nos fuimos yendo y hicimos lo necesario para que no hubiera muertos. Después vimos que éramos capaces de hacer lo posible y buscar recuperar el proyecto.
Y eso iba ligado de tres principios fundamentales que la organización EPM nos puso a nosotros siempre como en el tablero, como en el punto de encuentro. Iba proteger la vida de las comunidades y de las personas que aquí trabajamos, proteger el medio ambiente y recuperar el proyecto en su orden. Y con esas tres premisas siempre hemos estado, hoy todavía seguimos en eso y aquí vamos. Qué impresión, qué impresión. Es que recordar, hay veces que uno no se imagina realmente toda esa magnitud del problema. Eso hubiera colapsado tal vez el futuro económico de empresas públicas y de todo el sector, y de Medellín, ¿o no? En las consecuencias económicas. Yo siempre pienso, mire, a mí me tocó trabajar por primera vez en el proyecto Ituango en el 2006, trabajando en operación y mantenimiento en generación de energía. A mí me tocó calcular los costos de lo que iba a valer la operación y el mantenimiento del proyecto. O sea, el AOM, el costo en que íbamos a incurrir por operar y mantenerlo. Cuando estaba yo haciendo esos cálculos, digo, este proyecto o quiebra la empresa o la catapulta muchísimo, por todo lo que mueve Ituango, por la cantidad de energía que mueve Ituango, porque Ituango prácticamente duplicó la capacidad de energía que puede generar EPM, o la va a duplicar cuando tenga las 8 máquinas. Sí, una pregunta aquí, si no hubiera Ituango, hoy con esas 4 máquinas, Colombia tendría cortes eléctricos. Hubiéramos tenido racionamiento en el año 23 y en el año 24. No hubiéramos podido atender la capacidad. Ituango le dio la mano a la demanda del país en su momento donde más lo necesitaba, porque el niño anterior hizo que no hubiera recurso hidráulico para generar la energía que necesitaba el país. Ituango está entregando hoy con 4 máquinas más o menos el 10% de la demanda del país. ¿Y debe llegar a cuánto? Puede llegar al 16, 18% cuando estén las 8 máquinas. Eso es una gran cantidad de energía. Hablaremos ahorita del futuro porque es preocupante el futuro de la parte hidroeléctrica en Colombia. Es delicado, digamos que hay que caminarle para que no nos vaya a ocurrir algo que nos puede llevar al año 92 nuevamente con el racionamiento y con la escasez de energía. Ok, pero volvamos a eso, a esa época terrible. Contabas, tal vez vos y la señora, un día en el que tenían que tomar la decisión, creo que era de cerrar una esclusa. Y ese era un riesgo terrible. Pero todos te quisieron acompañar, ¿no? Sí, ese fue un momento muy difícil, pues digamos que ha habido muchos momentos difíciles, pero ese fue un momento difícil porque ya, digamos, era el punto donde teníamos que jugarnos por empezar a recuperar el proyecto en forma crucial y decisiva. Era cerrar una de las compuertas que estaba para impedir que siguiera el agua circulando por casa de máquinas. Eso, la primera compuerta la cerramos el 16 de enero del año 2019. Eso fue un día, empezamos la maniobra a las 5 de la mañana, viajamos al sitio y la idea era empezar a las 6 en punto de la mañana para buscar aprovechar todo el día por si pasaba algo, poder recuperarnos. Pero la vida obviamente estaba en juego y sabíamos los 7 compañeros que estábamos allí que podíamos perder la vida, pero ninguno se retiró del compromiso. ¿Y le dijiste que podían retirar? Sí, la tarde anterior a las 6 de la tarde nos sentamos en un salón donde está una unidad de mando de una de las compuertas del vertedero y les dije que cada uno sabía lo que podía pasar, que todos tenían familia, esposa, hijos, hermanos, mamás, que ninguno estaba obligado, que podía retirarse cualquier que quisiera, me podía decir, que yo buscaba cómo suplirlo en la maniobra el otro día. La maniobra era a las 12 horas, eran las 6 de la tarde y todos se quedaron callados, entonces le pregunté a cada uno me responde si sigue o no. Y prácticamente todos dijeron que si yo iba, ellos iban. Que ya no había retorno. Entonces yo le dije, pues yo voy porque es un compromiso que tenemos, entonces vamos. Y digamos que
en ese momento el ministro de Defensa que había en su entonces, que era un abogado, que no sabía nada de ingeniería, me dijo él, cuando hicimos el PMU, me dijo, yo no sé nada de ingeniería, pero yo veo que lo que usted va a hacer es necesario para este país. Yo le presto el helicóptero Ángel para que lo saque de allá cuando haga la maniobra. Entonces por eso el helicóptero estaba disponible con el equipo de la Fuerza Aérea también dispuesto a sacarnos de allá en caso de que la montaña fuera a colapsar cuando cerráramos la compuerta, que era el riesgo que teníamos. Gracias a Dios no pasó porque hubo un despliegue de ingeniería muy bueno y muy bien diseñado para hacer cosas previas a la maniobra y para hacer la misma maniobra. También hubo otra historia que me impactó de Gloria, tu señora, cuando una tarde o noche ya metido vos solo por allá, pensando, ella te dijo algo, ¿no? Estabas en una caverna solo, viendo el desastre. Ah, sí, hay momentos, ha habido muchos momentos, y digamos que nosotros recorríamos el proyecto cuando entramos después de cerrar con puertas. El proyecto estaba completamente destruido y solo porque nadie estaba todavía trabajando, no estábamos todavía recuperando. Entonces nosotros recorríamos el proyecto tomando fotos. Mi esposa es artista plástica y es ingeniera, entonces tomamos fotos análogas, o sea, de las de rollo para revelarlas. Y recorríamos el proyecto camándola en mano, haciendo el rosario por todas las... Y en una de esas, yo no la sentía a mi lado, yo no la vi que no estaba, entonces volteé y estaba atrás, sentada llorando en un montón de escombros. Me devolví y le pregunté por qué llora, y me dijo, porque yo no soporto esto, no soporto esta destrucción y no soporto saber que vos sos el responsable de buscar recuperar esto. Yo le dije, yo no me puedo poner a pensar en esto que hay, en lo que ha pasado. Tengo que pensar es que hay futuro, que hay que luchar por un futuro. Y que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de toda la gente que está acompañándonos vamos a salir adelante. Al cabo de 4 años, 5 años, cuando pusimos la primera máquina en servicio, en ese momento nadie había en la planta, estábamos solamente los técnicos, allá no había ni gerente ni político. La primera vez que cuando pusimos la máquina 1 en servicio no había sino técnicos en el proyecto. Eso fue un día a las 9:26 de la noche y la llamé desde la planta llorando. Y estuvimos llorando casi 45 minutos recordando toda la película que habíamos padecido durante todos esos años. Entonces son momentos verdaderamente que quedan en el alma de uno y que nunca se olvidan porque son instantes en la vida, pero son muy determinantes en el avance de semejante recuperación. Estoy llorando aquí para que sepa. Conmueve, ¿no? Sí, es bastante conmovedor muchas cosas que han pasado. ¿Y los hijos qué pensaban? Digamos que los hijos también se solidarizaban, pero digamos, el uno en Estados Unidos metido en su mundo del tenis y compitiendo, puede que se enterara parcialmente de muchas cosas. Y el otro aquí en su ingeniería, estudiando en EAFIT, también se enteraba de las cosas y obviamente se preocupaban, pero ellos de primera mano recibían la información y sabían que uno lo que hacía era porque estaba muy bien pensado. ¿Tenían fe en vos, no? Tenían fe, sí. Tenían fe. Siempre, con ellos siempre ha habido, yo siempre he sido muy sincero y les he dicho las cosas, el riesgo es este y lo que hay es esto. Cuando se cayó Hidroituango, cuando se estrelló Hidroituango, yo me reuní con ellos en la sala del comedor de mi casa y les dije, el riesgo de que no tengamos empresa es muy alto. Me puedo quedar sin trabajo, porque Hidroituango puede quebrar la empresa. Y si yo me llego a quedar sin trabajo, ustedes van a tener que empezar a no vivir como han vivido hasta hoy. Vamos a tener que empezar a ahorrar y a dosificar mucho más los gastos que tenemos, porque ya puede que no tengamos los recursos que hemos tenido, porque yo sabía lo que estaba pasando en la organización.
y lo que se podía venir. Y de esas reuniones tuvimos 2, donde yo les contaba a ellos la situación tan difícil que estábamos pasando. Y era una situación muy difícil para la empresa, porque la empresa sí se podía quebrar, y muy seguramente el municipio de Medellín sin EPM no sería lo que es, ni el país no sería lo que es. Yo pienso que en general la comunidad no alcanza a valorar lo que significa una empresa como EPM para el municipio, para el departamento y para el país. Ojalá y hubiera muchísimas más empresas como esta. Vamos a hacer un corte para dividir este conversatorio en 2 partes.